mensaje, el tema de esta mañana es la cura contra una iglesia débil. La cura contra una iglesia débil. Vamos a caminar sobre 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Hemos estado hablando sobre los distintos peligros que puede enfrentar una iglesia. Hemos hablado del peligro del descontento, del peligro de hablar el mal unos de otros, hablar mal unos de otros. Hemos hablado sobre la tibieza y la apatía espiritual. Y hoy, como mencioné, vamos a hablar respecto a la cura contra una iglesia débil. La cura contra una iglesia débil. Yo entiendo que algo que genera debilidad dentro de una iglesia sí tiene que ver con lo que fuimos revisando la semana pasada. Pero hay una premisa sobre la cual quiero construir el mensaje y quiero que tú puedas anclar en tu mente el hecho de que iglesias espiritualmente sanas son resultado de líderes espiritualmente sanos. Iglesias sanas son resultado de líderes espiritualmente sanos. Y podríamos decir lo mismo alrededor de familias saludables, son resultado de líderes, cabezas de hogar espiritualmente saludables. Entonces, iglesias débiles son resultado de líderes espiritualmente enfermos. Iglesias débiles son resultado de líderes espiritualmente enfermos. Y podríamos decir lo mismo en el contexto de un hogar. Hogares débiles, familias débiles, es normalmente el resultado de líderes de hogar, cabezas de hogar espiritualmente enfermos. Tal vez pienses que este mensaje, por el texto que estamos tomando de 1 Timoteo capítulo 3, que es una porción que habla a aquellos que anhelan el liderazgo, el pastorado dentro de una iglesia. Tal vez pienses que este mensaje no es para ti porque no eres líder en la iglesia y no quieres ser líder en la iglesia y no quieres caminar en un contexto de liderazgo, y mucho menos probablemente sientas que tienes un llamado a ser anciano o pastor en la iglesia. Pero este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que eres esposo o padre. Este mensaje es para ti si eres hombre, porque lo que vamos a hacer en esta mañana es revisar la medida de un hombre espiritualmente sano que suma a su hogar e iglesia para que estos lugares sean espiritualmente sanos. Entonces este mensaje va dedicado principalmente, no excluye a las hermanas, pero principalmente va dedicado, orientado a nosotros los varones. Entonces decíamos que la iglesia es resultado de lo que son sus líderes. Tu hogar es resultado de lo que tú eres. Si en tu hogar tú eres un hombre espiritualmente sano, espiritualmente consistente con la fe que has abrazado, sin lugar a dudas tú vas a tener un hogar espiritualmente saludable. Y como decíamos hace un momento, también sucede lo opuesto. Entonces, debo entender que todos los conflictos normalmente, no siempre, pero normalmente inician por hombres pasivos. Normalmente, todos los conflictos inician por hombres pasivos, hombres inconsistentes en su vida espiritual, hombres que no pueden liderar sabiamente sus hogares. Entonces, por eso quiero enfocarme en esta mañana en el carácter moral de un líder. Y
Recuerda, líder no solo en el contexto de iglesia, sino el liderazgo en tu hogar. Quiero enfocarme en el carácter moral de un líder, no en las habilidades que un líder debe tener, porque uno puede ser muy efectivo, puede tener muchos talentos al momento de ejercer y desarrollar su liderazgo, pero puede carecer de un carácter piadoso. Ese es el sentido de 1 Timoteo capítulo 3. Una iglesia sana es una iglesia con líderes que moldean un carácter o modelan un carácter como el de Cristo. Es una iglesia conformada por hombres y mujeres que en su carácter dan evidencia verificables de la obra del Espíritu Santo. No estamos hablando de algo que dices que eres. Estamos hablando de aquello que luce en tu vida como resultado de la obra del Espíritu Santo. Las evidencias son las que dan testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, él habla de un estándar moral que debe verse en la vida de hombres. En el caso de 1 Timoteo 3, en la primera sección, exclusivamente hablando a hombres, y en una segunda sección, dirigiéndose a diáconos y diaconisas, pero él está poniendo un estándar de cómo debe lucir el carácter moral de alguien que va a servir. Y quiero insistir en la idea de que esto no tiene que ver solo para aquellos, otra vez, que están en servicio en un lugar como este, en una iglesia. Tiene que ver contigo, que eres otra vez cabeza de hogar. Entonces, con esto en mente, acerquémonos al texto para ver lo que la palabra quiere decirnos en esta mañana. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice la palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Leamos el versículo 8 en adelante, un par de versículos más, para tener en mente lo que Pablo está diciendo, no solo a varones, contexto aquellos que anhelan obispados, ser pastores o ancianos, sino también en el contexto de diáconos, hablando a las mujeres. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tú observas que si hay una sección que Pablo dedica a hablar exclusivamente a varones, y hay unos versículos que dedica a hablar exclusivamente a mujeres. Pero quiero subrayar que la primera expresión de Pablo es la palabra irreprochable. Esta es la primera palabra que está usando Pablo tanto en 1 Timoteo como en Tito capítulo 1. Y a partir de este requisito irreprochable, todo lo demás se desprende. Esto es importante de entender. Lo que está haciendo Pablo es poner como paraguas lo irreprochable en las múltiples áreas que debe lucirse en la vida de un creyente. Uno debe ser entonces irreprochable en su vida,
irreprochable siendo marido de una sola mujer, irreprochable siendo sobrio, irreprochable siendo prudente, decoroso, hospedador, etc. Esta palabra irreprochable es el paraguas del cual se desprende absolutamente todas las cualidades que debe verse en el carácter de un creyente. En el texto original, el término irreprochable significa no hay base para detenerlo. Este es el sentido. Irreprochable significa no hay base para detenerlo. La figura es la siguiente. A un hombre irreprensible no se le puede echar mano como si fuera un delincuente que necesita ser detenido por sus acciones, porque no hay nada de qué acusarlo. Es irreprochable. No hay nada que observar en su vida que pueda ser cuestionable. Eso es ser irreprochable. Y este término debemos estar de acuerdo que es un requisito para todo cristiano. Por eso inicié platicando de que este concepto, este estándar de la moralidad que debe lucir en la vida de un creyente debe verse primero en un hombre. No estoy excluyendo a la mujer, pero estoy poniendo el sentido de un hombre porque este hombre es cabeza de hogar. Este hombre va a liderar. Debe lucir en su vida un estándar alto de ser irreprochable. Yo no hallo en las escrituras y no creo que Dios esté diciendo solo a los pastores o a los diáconos que deben ser maridos de una sola mujer, y si tú no eres pastor puedes tener 2 o 3 mujeres. Ese no es el sentido del texto, ¿no es cierto? El llamado es que seas marido de una sola mujer, seas pastor, diácono, no ejerzas ninguna función dentro de la iglesia. Si tú has nacido de nuevo, tú debes ser marido de una sola mujer. Por eso el estándar es para todos. John MacArthur dice, no significa el término irreprochable ausencia de pecado. Si es así, si fuese así, todos estaríamos descalificados. Significa que no debe haber ninguna gran mancha en su vida que otros puedan señalar. No es ausencia de pecado porque vamos a pecar, pero significa entonces que no debe haber nada que sea como una gran mancha que la gente pueda señalar. No significa perfección, no significa ausencia de fallas, no significa que probablemente no pequemos, pero hay una intencionalidad. Hay un caminar con determinación para ser irreprochables. John Piper dice, ese término irreprochable es, vive de una manera que no da motivo para que otros piensen mal de la iglesia o de la fe o del Señor. Esto es ser irreprochable, no dar motivos para que la gente pueda cuestionar la iglesia, la fe o al Señor. La pregunta para nosotros entonces en este primer acercamiento al texto es si por tu estilo de vida, como otros ven al Señor. Por cómo tú vives el evangelio, por cómo tú haces que este evangelio luzca en tu diario caminar, ¿qué opina la gente? Aquellos que saben que tú eres creyente, al considerar tu vida, ¿cuál es su opinión del Señor? ¿Tu vida hace creíble el evangelio? Tu vida hace creíble el evangelio. En tu lugar de trabajo, donde tú te encuentres, en la universidad, ya los que van a empezar, colegio mañana, hace que la gente hable, tu vida hace que el evangelio, que la gente hable bien del evangelio. Tu vida provoca que la gente hable bien del Señor. Este término irreprochable, que va a ser el énfasis de esta mañana, vamos a caminar solo sobre este término irreprochable, es alguien que es un modelo de virtud. Es alguien que tiene un carácter íntegro, esto es irreprochable. Es alguien que no tiene que ser llamado una y otra vez a rendir cuentas. Esto no está diciendo que no deberíamos rendir cuentas. Sí debemos rendir cuentas, pero no hay un llamado a cuestionar tus acciones. Eso es ser irreprochable. Irreprochable es alguien que no es acusable.
alguien que no tiene una doble vida, una doble intención en sus acciones. Entonces la razón por la que debemos ser irreprochables es cuando nosotros nos paramos delante de nuestra familia, nos paramos frente a la iglesia, nosotros representamos a Dios. Esta es la razón por la que Pablo pone en alto estándar la expresión irreprochable. Porque tú y yo somos representantes de Dios. Esta es la razón. Al pararte delante de tu familia, tú estás representando a Dios. Por eso debes ser irreprochable. Al pararnos delante de la iglesia, debemos ser irreprochables porque nosotros representamos a Dios. No estamos hablando de infalibilidad. No estamos hablando de perfección, pero debe lucir en nuestras vidas cada vez más la obra del Espíritu Santo. Debe lucir en nuestras vidas cada vez más la imagen de Cristo. De eso estamos hablando. Yo no sé si tú sientes el peso de que representamos a Dios. Cuando abrimos su palabra, vamos a hablar de parte de Dios y vamos a hablar delante del Señor. Eso no es poca cosa. Cuando tú te paras delante de tu familia y tú dices que eres creyente, no es poca cosa. Porque en ese momento tú estás dando a conocer que tú eres un representante de un Dios que es 3 veces santo. ¿Notas el peso? Espero que sí. Este es el llamado para ti y para mí. Ser irreprochables en nuestra vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no usa las palabras al azar. No es que se le ocurrió esta palabra y puso irreprochable. No. Él estaba muy consciente de lo que estaba escribiendo. Además, entendemos, inspirado por el Espíritu Santo, él hace una otra declaración en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde él dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo está diciendo: sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Cristo ya no está encarnado, está diciendo Pablo, pero somos representantes de Él en esta tierra. Encarnamos su verdad, vivimos su verdad, abrazamos su verdad. Imítenme a mí. Este es Pablo. La pregunta es, varones, la pregunta es: ¿podrías pararte delante de tu familia y decir: familia, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo? Familia, miren mi vida, miren cómo me esfuerzo por vivir las Escrituras, miren cómo estoy caminando buscando agradar al Señor. Observen la obra del Espíritu Santo en mi vida. Observen lo que Él está haciendo. Imítenme a mí en mi caminar en el Señor. Varones, hombres, ¿podrías hacerlo? Alguien podría pensar, porque este pensamiento es recurrente: es que yo no soy perfecto. Dios no está hablando de perfección. Es que yo no soy infalible. No está hablando de infalibilidad, está hablando de la intención de un caminar cada vez más en integridad. No sé si yo lo desperté. La otra razón para caminar cada vez más cerca de la irreprochabilidad es que cuando mi vida no está en concordancia con las enseñanzas de la palabra, mi vida provoca que otros no escuchen al Señor. Porque cuando tú empiezas a hablar del Señor, el pensamiento de los otros podría ser: ¿pero de qué me habla?
¿Qué me está diciendo si su vida es un desorden? ¿Cómo me puede decir esto cuando él no vive lo que me está diciendo? ¿Observas la razón por la que debemos ser irreprochables? ¿Observas por qué nosotros muchas veces provocamos que la gente no escuche el evangelio, no asista a una iglesia por la inconsistencia en nuestras vidas? Para aquellos que enseñamos la palabra, esto debe lucir mucho más. Mucho más. Yo no podría pararme en este lugar, y mi esposa sabe y mis hijos saben, si hubiese inconsistencia en mi vida. Porque sería la actitud más hipócrita pararme y tratar de decir o enseñar lo que la palabra dice cuando mi vida es inconsistente con el evangelio. No es perfección, no es perfección. Y mi familia lo sabe. Pero es la intencionalidad de abrazar cada vez más santidad. Y esto es tan delicado que aún nuestros niños en escuela dominical consideran la vida de sus maestros. Maestros inconsistentes hacen que el evangelio no sea creíble. Hombres, cabezas de hogar, con vidas inconsistentes, sus palabras carecen de peso. Esto es serio. Esto es serio. Observe entonces nuestra premisa. Iglesias espiritualmente saludables son resultado de líderes espiritualmente saludables. Familias, hogares espiritualmente saludables son resultado de hombres espiritualmente sanos. Si tu hogar no es saludable, tú eres responsable. Escuchen bien, hombres. Si tu hogar no es sano, tú eres responsable. Esto no es un asunto, es que Dios, la mujer que tú me diste, tú eres responsable. Considera a Dios acercándose a Adán. No buscó a la serpiente, no buscó a Eva, buscó a Adán, porque era cabeza de la creación. Era cabeza de su hogar, era cabeza de su familia. Tú eres responsable de la condición espiritual de tu familia. Esta irreprochabilidad necesita lucirse no solo en el hogar, no solo en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, en tus relaciones. En todo lo que tú haces, en todo lo que hacemos, los lugares donde vamos, debemos lucir este evangelio de tal forma que las personas, al considerar nuestras vidas, vean que hay un Dios que es real. Esto es tan importante porque muchos ven la fe cristiana, como alguien decía, como un uniforme que nos ponemos el día que venimos a la iglesia. Un uniforme de lucir bien, de lucir de cierta forma. Un uniforme que puede ocultar nuestras debilidades, que puede ocultar nuestros pecados. Pero cuando salimos de la iglesia y viene el día lunes, uno se quita el uniforme de domingo y se pone el uniforme de lunes, y esto se expresa en la forma de hablar, en la forma de vestir. Alguien decía que los domingos uno se viste de una manera modesta para ir a la iglesia y de otra manera completamente secular para ir al trabajo. Y cuando se pregunta a la persona por qué hace esto, la respuesta normalmente es: yo no podría usar este vestido para ir a la iglesia. En otras palabras, aunque no se lo dice de esta forma, pero es como estuviese diciéndolo,
Es que yo entiendo que cuando voy a la iglesia, el Espíritu Santo está dentro de mí y yo lo voy a honrar. Pero cuando voy a trabajar es como si el Espíritu Santo se saliese de mí y voy a vestirme y voy a hablar y voy a comportarme como todo el mundo lo hace. Esto no es ser irreprochable. Esto es lucir un cristianismo que no es bíblico. Porque yo debo ser consistente de lunes a domingo. ¿No es cierto? Debo ser irreprochable de lunes a domingo. Debo esforzarme en mi fe y en una vida de santidad de lunes a domingo. Los 7 días de la semana, 24 horas al día, debo vivir delante del rostro de Dios. Debo vivir un coram deo. Debo vivir para su gloria. Ese término, irreprochabilidad, implica una vida de santidad. Y esta santidad, como muchos hombres sostienen, debe ser la marca distintiva en la vida del creyente. Irreprochabilidad. Yo no sé cómo a veces, y Pablo le escribe a Timoteo, y le dice que los hombres levanten sus manos sin ira y contienda. Y yo sé que esa ilustración, esto que está diciendo Pablo, va mucho más allá de la expresión corporal. Yo creo que el sentido de lo que Pablo le dice a Timoteo es, cuando todo hombre levante sus manos sin ira y contienda, es temor al Señor. Ese es el sentido. Temor al Señor. Miren, en unos minutos nos vamos a acercar a la mesa del Señor y vamos a participar de la cena del Señor. Y el requisito que pone la palabra en 1 Corintios 11 es que no participemos de manera indigna. Y recuerda, esto es que si estás en pecado, no lo hagas. Eso es ser irreprochable. Es un temor a la santidad de Dios. Es un temor reverente a quien es Dios. No es indolencia. No es indolencia. Un corazón indolente ha bypaseado el pecado en su vida. Se siente cómodo. Pero ser irreprochable es vivir alerta en las cosas, en aquellos asuntos que suben a mi corazón, en aquellos asuntos que caminan por mi mente. Esto es ser irreprochable. El impacto de la iglesia. Como hemos venido hablando a lo largo de estos domingos, el impacto de la iglesia depende de la santidad de sus líderes, depende de la santidad de sus miembros. Dios quiere usar su iglesia, pero Dios va a usar una iglesia que se preocupa por vivir en santidad. Ese es nuestro llamado. Cuando la iglesia, decía alguien, pierde el respeto o el interés por la santidad de Dios, esa iglesia está destinada a perecer. Cuando en tu hogar, varones, hombres, cuando en tu hogar tú pierdes el sentido de la santidad de Dios, cuando en tu hogar pierdes el sentido de la reverencia a la santidad de Dios, tu hogar se va a quebrar. Escucha. Escucha, por favor. No perdamos el sentido de la santidad de Dios. Hombres, les ruego, vuelve tu corazón a mirar al Dios que es santo. Que tu familia, al considerar tu vida, puedan mirar al Señor. No permitas que tu hogar se quiebre. Cuando Dios es honrado, Él bendice de manera especial a su pueblo. Pero cuando la iglesia pierde el respeto a la santidad de Dios, el mundo pierde el respeto a la iglesia. El mundo pierde el respeto a la santidad de Dios. El mundo pierde el respeto a quien es nuestro Dios.
¿No es como el mundo señala? Es que así son los cristianos. Mira cómo hablan. Mira cómo se tratan entre ellos. Mira cómo viven. ¿No traemos descrédito? ¿No hacemos que el mundo no quiera saber de nuestro Dios, a quien decimos santo, se acerque? Muchas veces, hasta hijos de cristianos rechazan la iglesia por el testimonio de sus padres. Muchas veces, hijos de padres cristianos rechazan la iglesia, rechazan el evangelio por el estilo inconsistente en la vida de sus padres. Pero también es cierto que padres cuestionan la fe, cuestionan la palabra, cuestionan el evangelio por hijos creyentes que no saben honrar y respetar a sus padres. Por hijos creyentes que no hacen que el evangelio luzca vivo en sus hogares. Y lo que tú más bien encuentras es hijos irrespetuosos que levantan la voz a sus padres, que discuten con ellos, que los amenazan, que tiran las puertas, y son hijos creyentes. Tú no eres creyente si vives de esa manera. Somos irreverentes. Permíteme una vez más enfatizar esto. La efectividad de una iglesia es directamente proporcional a la santidad de su liderazgo, a la santidad de los creyentes que se congregan en este lugar. Todo esto en el contexto de la irreprochabilidad. Ancianos, líderes de esta iglesia, cuando nuestras vidas no son intencionales en vivir en santidad, nuestra iglesia pierde efectividad. Y no solo eso, los miembros de la iglesia no prestan atención a lo que es la santidad de Dios por el deterioro de nuestra propia vida. Somos estorbo en el trabajo que Dios quiere hacer. Cuidado, ancianos, líderes, no seamos estorbo. Padres, cabezas de hogar, no seas estorbo en la vida espiritual de tu familia. Alguien podría pensar y decir, bueno, entonces me voy. Voy a dejar mi familia, no quiero ser estorbo. No, acércate a Dios, arrepiéntete y cree y deja que Él obre y te transforme. Entonces levanta tu voz como el apóstol Pablo, quien dijo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Este es nuestro llamado. Hay una historia hace muchos años atrás en un pueblo lejano donde buscaron tener agua de manera continua y canalizaron un manantial con una especie de tubos hechos por ellos y lo elevaron hasta un tanque que también fue hecho por ellos. Toda la comunidad podía disfrutar de las aguas de este manantial. Todos podían tener todo el tiempo agua. Pero en un momento como que esta agua se cortó. Ya no había, pasaron unos días y la gente se preocupó y deciden mandar a alguien a mirar qué estaba pasando. Por qué esta agua no estaba fluyendo. Y la persona sube al tanque y observa que el lugar por donde salía el agua había quedado taponado con basura, con hojas, con ramas. Este hombre entra, retira la basura, retira las hojas, retira los arbustos, las cosas de lo que se llenaron en ese lugar, y nuevamente el agua empieza a fluir para todas estas familias. La ilustración es sencilla, pero escucha bien. Tú puedes ser un tapón. Tú puedes ser un tapón de la obra del Espíritu Santo cuando tú vives en pecado.
Tú puedes ser alguien que pueda que obstaculiza la bendición de Dios, el poder de Dios en la familia por tu pecado. Líderes, no hagamos de Jonás. Tú recuerdas que él estaba en una embarcación yendo en sentido contrario hacia donde Dios le había enviado. Tú recuerdas esto. Y se desata una gran tempestad y parecía que la embarcación se iba a partir. Todos claman a sus dioses. Todos empiezan a buscar a sus dioses para que esta tempestad pueda ser apaciguada. Jonás durmiendo. Lo buscan para que él también pueda clamar a su Dios. Tú recuerdas la reacción de Jonás. Él dice: yo soy responsable de esto. Y lo que hace la gente de la embarcación es lanzarlo al mar. No estoy diciendo que te vamos a lanzar al mar, pero lo que sí estoy diciendo es: arrepiéntete. Arrepiéntete. No seas un tapón en la vida espiritual de tu familia. No seas un tapón en el desarrollo espiritual de tu familia. Líderes, no seamos tapones en la vida espiritual de esta iglesia. Que nuestras vidas estén en orden, que nuestras vidas estén alineadas, que vivamos bajo un temor reverente de quién es Dios. Recuerda que la santidad es algo que se cultiva. Cuando Dios nos salvó, Él nos regaló una posición, dice Efesios, de ser santos. Y esto gracias a la obra de Cristo en esa cruz. Somos santos, en posición somos santos delante de Él. Pero a lo largo de nuestra vida cristiana debemos cultivar santidad. Y santidad es ser cada vez más como Jesús. Es cada vez ser menos como el mundo y más como Jesús. Y esto requiere sacrificio. Escuchen, esto requiere sacrificio. Va a implicar un costo que yo tengo que pagar probablemente todo el tiempo. Implica renuncias. Implica abandonar aquello que no cuadra con la santidad de Dios. Implica sumisión a la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Santidad implica rendir cuentas. Implica someterme para que otros velen por mi vida. Requiere disciplina. Esto es una vida de santidad. Una vida disciplinada. Una vida que se organiza para crecer en la fe. Una vida que hace sacrificios y hace renuncias. Mi carne va a desear todo el tiempo, hasta el día que yo muera, hacer todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Si yo quiero vivir en santidad, debo resistir todo el tiempo, todas las horas, todas las semanas, todos los meses, de todos los años que Dios me regale vida. Debo resistir la carne si quiero vivir en santidad. Pero seguro vamos a caer. Seguro vamos a pecar. Pero para un cristiano que realmente, genuinamente ha nacido de nuevo, esa caída representa para él un correr a la cruz, arrepentirse y ser levantado una vez más por la gracia del Señor. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo no permanecemos en una condición pecaminosa. Eso es ser irreprochable. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado.
Si tú observas el texto, Pablo nos está diciendo, estamos en una carrera y esto no es un chiste. No estamos corriendo a la deriva, hay una meta y su nombre es Cristo. Él es nuestra meta. Y en esta vida vamos a enfrentar múltiples situaciones. Pero porque tengo claridad respecto hacia dónde me dirijo, yo me abstengo de todo. Todo aquello que desvíe el propósito de Dios, todo aquello que me impida crecer en santidad, todo aquello que me lleve a que Dios no sea mi prioridad, yo me abstengo de todo. Pregunta, ¿de qué tienes que abstenerte tú para correr una vida de santidad? ¿De qué tienes que abstenerte para que tu vida luzca más a Cristo? ¿De qué debes abstenerte para que seas cada vez menos irreprochable? ¿De qué debes abstenerte? ¿Qué es aquello que te gusta hacer pero que no huele a Cristo? ¿Qué es aquello que ama tu corazón pero que no representa la santidad de Dios? Dios te dice en esta mañana, abstente de eso. Abandona eso, deja todo eso. Somete tu cuerpo. ¿Es lo que Pablo está diciendo? Yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Lo que Pablo está diciendo es, no te sometas a tus deseos carnales. No te sometas a tus pensamientos permeados de mundo. Tú estás en una carrera. Si has nacido de nuevo, tú estás en una carrera. Tú tienes un norte claro, su nombre es Cristo. Abstente de todo lo que te impida llegar a la meta. Somete tu cuerpo a Él. Esto es ser irreprochable. Esto es ser irreprochable. Martin Lloyd-Jones decía, cuando el pastor no tiene en cuenta la santidad de Dios, cuando el pastor le pierde temor y reverencia a la santidad de Dios, la gente que él pastorea le pierde temor al pecado. Cuando el pastor le pierde el miedo al pecado, el pastor y sus ovejas se apartan de Dios. No nos damos cuenta porque eso va ocurriendo de una manera paulatina, sutil, a la manera de una espiral. Este pastor apartado de Dios, el liderazgo apartado de Dios, comienzan a ser seguidos por ovejas que también se han apartado de Dios. Pero la iglesia no se detiene. La iglesia continúa sus actividades religiosas. Y la iglesia continúa bautizando, casando, enterrando, aconsejando, predicando, evangelizando. Y las actividades religiosas convencen a la iglesia y a su liderazgo de que Dios no se ha apartado, pero Dios se retiró hace mucho tiempo. Fin de la cita. Déjame llevar esto a tu hogar. En tu hogar, Dios está. En tu hogar, Dios es honrado. Dios es glorificado, o la presencia de Dios en este contexto se ha retirado, pero tú piensas que Él está ahí. Piensas que está ahí porque te congregas, porque probablemente ofrendes, porque haces ciertas actividades, pero realmente tu vida hace mucho que dejó de modelar a Dios. Yo creo que una de las peores palabras en el Antiguo Testamento es la expresión que hace referencia a que Dios dejó a su pueblo, que Dios retiró su gloria de su pueblo. Y esta palabra es Icabod. Icabod es la gloria se ha ido. La gloria de Dios se ha ido. Tú vas a recordar múltiples momentos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cuando Israel se apartaba tras dioses ajenos, tras prácticas que no armonizaban con quien era su Dios, quien se reveló a ellos de manera personal. Dios los exhortaba, Dios los amonestaba, pero en un momento Dios retiraba su presencia y venían pueblos enemigos y los llevaban cautivos. Esta ha sido una vez y otra vez y a lo largo de la historia de Israel.
Cada vez que se apartaban de Dios, Dios retiraba su presencia, pero no dejaban de ser su pueblo. Porque tú vas a recordar que siendo esclavos ellos clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador y los volvía a traer a su tierra y nuevamente Dios los apacentaba. Y Cabot, la gloria se ha ido. Dios se fue. Esta era la expresión del pueblo de Israel. No solo su gloria, quien Él es, sino nuestro Dios se fue. Cuando hay pecado, cuando nos mantenemos en actividades que nos hacen creer que Dios está, pero en medio de ello hay pecado dentro del liderazgo, cuando hay pecado en medio de los líderes, cuando la iglesia tolera y su silencio fomenta el pecado, la presencia manifiesta de Dios se retira. Escucha bien, no estoy diciendo que Dios no esté en medio de su pueblo. Él está hoy, en este momento, con nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y donde sus hijos se reúnen, sin lugar a dudas, Él está allí. Pero su presencia manifiesta, su presencia activa en una iglesia, trabajando, cambiando vidas, cambiando matrimonios, salvando gente, comienza a disminuir, comienza a menguar el gozo, el deseo, el entusiasmo, la pasión, la expectativa por lo que Él va a hacer empieza a menguar. Y eso debe asustarnos. Si eso llegase a pasar, debe asustarnos, porque tenemos un Jonás o muchos Jonases que están viviendo en pecado y probablemente algunos liderando, otros dentro de la iglesia en pecado y el liderazgo aceptando y tolerando. No es que Dios, su presencia prometida no es que no está, pero el obrar santo, glorioso de Dios no está presente. En tu hogar, la presencia manifiesta de Dios es con ustedes. ¿Cómo puedo saber? Sencillo. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué miras en Netflix, Prime, HBO, Max, Apple TV? Lo que tú quieras. ¿En tu hogar está la presencia manifiesta de Dios? ¿Qué priorizas? ¿Qué lenguaje usan en tu hogar? ¿Qué miras en internet? ¿En tu hogar está la presencia manifiesta de Dios? Cuando su presencia manifiesta, la presencia manifiesta de Dios es apartada, hay apatía espiritual. Somos salvos, pero somos apáticos. No tenemos deseo por las cosas de Dios, no tenemos motivación. Ahora lo que me motiva son otras cosas. Y no que necesariamente estén mal, pero mis motivaciones cambian. Me enfoco más en mi vida secular, me enfoco más en mi carrera profesional, cómo me veo, cómo luzco. Porque Dios ha dejado de ser una prioridad. No es que esté mal, escucha, trabajar, estudiar, esforzarse, no es que esté mal. Pero cuando eso reemplaza a quién es Dios, yo tengo apatía espiritual. Y es un síntoma de que la presencia manifiesta de Dios no está caminando conmigo. ¿Hay un Icabod en tu familia, en tu hogar? ¿Hay decadencia espiritual en tu familia? ¿Hay religiosidad en tu hogar? Si vamos a orar antes de comer, vamos a orar en el desayuno, vamos a hacer esta actividad, ok, está muy bien, pero ¿dónde está Dios? En los intermedios entre tu oración del desayuno y tu oración del almuerzo, ¿dónde está Dios?
en las actividades que realizas. ¿Dónde está Dios en tu lenguaje? ¿Dónde está Dios en tus pensamientos, tus emociones, lo que hay en tu corazón? ¿Dónde está Dios? Irreprensibles. Este es nuestro llamado. Ser irreprensibles. Permíteme cerrar con esto. Susan Wesley, madre de los hermanos Wesley, dio a su hijo John lo que se consideró una de las mejores definiciones de lo que es pecado. Ella dijo: pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento. ¿Qué es aquello que debilita tu razonamiento? Altera la sensibilidad de tu conciencia, oscurece la apreciación de Dios, te quita la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras dice: cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu es para ti pecado, independientemente de cuán bueno pueda lucir. El pastor Núñez escribió un artículo sobre las 10 leyes del pecado. Y quiero traer esto ahora porque creo que cuadra muy bien con el concepto que hemos tratado de desarrollar de ser irreprochables. Entonces, presta atención. Te ruego que en estos minutos pongas toda tu atención en lo que voy a citar. Primera ley: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te llevará más allá de donde tú pensabas llegar. Es como que uno dice: solo hasta aquí. No, no es solo hasta ahí. Ese es el inicio de un declive espiritual en tu vida. El pecado siempre te va a llevar más allá del lugar donde tú pensabas llegar. Siempre. Un mensaje inocente se convierte en muchos mensajes inocentes. En una conversación, en un ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no nos encontramos? ¿Por qué no salimos? Y todo esto ocultas. El pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Segunda ley: el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Uno a veces cree que son solo un par de días, solo son un par de horas, solo es esto, nada más que esto, no va a tomar mucho tiempo. Sé que está mal, pero no voy a tener otra oportunidad de ir a ese lugar, ir a ese concierto, charlar con esta persona, estar con este grupo. Pero los días, las horas se convierten en días, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y en muchas personas están años amarrados a aquello que creyeron iba a ser solo un momento. Tercera ley: el pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará tu integridad, te costará tu reputación, te costará tu paz, puede llegarte a costar tu esposa, tus hijos, tu matrimonio, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio, puede costarnos la iglesia. Cuarto: pecas a tu manera, ¿no es cierto? Esta es nuestra realidad. Pecamos a nuestra manera. Muy bien, pero vas a regresar a la manera de Dios. Tú pecas a tu manera, pero tú regresas a la manera de Dios. El hijo pródigo pecó a su manera y Dios lo hizo regresar pasándolo por un lugar llamado restaurante comida de cerdos. Dios lo humilló para que él entendiese dónde estaba. Y entendiendo dónde él estaba, dice las Escrituras, volviendo en sí dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Tú decides pecar, pero tú regresas a la manera de Dios. Quinta ley: el pecado engendra pecado. El pecado engendra pecado. Tú mientes una vez, tú vas a tener la necesidad de mentir 2 veces. Tú mientes 2 veces y necesitas mentir una vez más para cubrir tu mentira 1 y tu mentira 2.
El pecado engendra más pecado. Un pequeño berrinche de tu hijo, no corregido por ti. Un levantar la voz de tu hijo, no corregido por ti, eso puede generar más rebelión en su corazón cuando no es corregido, porque el pecado siembra más pecado, el pecado engendra pecado. Sexta ley: el pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Esto es desde el jardín del Edén. ¿Por qué lo hiciste? No, es que yo realmente no quería. No fue mi intención, realmente fue en un momento oscuro. El diablo, Satanás, vino con todo. Yo estaba solo, indefenso, y terminé haciéndolo. Siempre tenemos la tendencia a justificar nuestro pecado. ¿O no, papás? ¿Por qué hiciste? El hermano que tú me diste. Él es el responsable. Él me dijo. Siempre hacemos a alguien responsable de nuestro pecado. Siempre justificamos lo que hacemos con otras personas. Séptima ley: el placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. Escucha bien, el placer de ese pecado es temporal. Escucha, la fornicación, jóvenes, la fornicación es temporal. Entre comillas, el placer que vende el adulterio es temporal. Las consecuencias pueden ser duraderas. Escuchen. Este es el llamado a la santidad del Señor, a ser irreprochables. Todo placer fuera de Dios es vendido así como placer, pero es pecaminoso y es temporal. Pero piensa que las consecuencias de esto pueden durar muchos años. Considera la vida de David. Codició a Betsabé, la llamó, adulteró con ella, y él pensó que no pasa nada. Y luego se convierte en homicida, matando al esposo de Betsabé. Y luego trata de encubrir su pecado. Una acción de placer temporal le costó su reino. Le costó división entre sus hijos. Le costó la muerte de 2 de sus hijos. La violación de una de sus hijas. Entonces, el llamado del Señor: deja de pensar en lo temporal y enfócate en lo eterno. Octavo: no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. No hay pecado oculto que Dios no lo vaya a exponer. Tú piensas, yo pienso que nuestros pecados van a quedar como ocultos porque, oye, yo sé cómo. Yo sé cómo crear 2 cuentas de Facebook, de mi teléfono, lo que tú quieras. Pero Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañar. Dios va a sacar a luz. Mi consejo para ti: confiesa tu pecado hoy antes que Dios lo exponga. Este es el sentido de acercarnos a la mesa del Señor. Él nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, a fin de que Dios, porque nos ama, no exponga nuestro pecado. Arrepiéntete hoy. Novena ley: mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Tu pecado comienza cuando tú quieres, correcto. Pero puede pasar un mes y tú dices, no pasa nada. No, estoy bien. Todo sigue como en orden. Y puede pasar un año y pueden pasar 10 años. Dios define cuándo comienzan las consecuencias. David guardó silencio por su adulterio, por su homicidio, 2 años. 2 años este hombre guardó silencio. Y sí, la pasó mal esos 2 años. Tú miras Salmos, miras lo que él escribió. El hombre no podía ni dormir, gemía toda la noche, le dolían los huesos, él estaba hecho pedazos, pero guardó silencio a pesar de aquello. 2 años. Y Dios mandó al profeta y denuncia el pecado de David.
Tú decides cuándo pecas, Dios decide cuándo comienzan las consecuencias. 10ª ley. Nadie se burla de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios no puede ser burlado. No pienses que eres lo suficientemente astuto para burlarte de Dios. Dios no puede ser engañado. El llamado del Señor en este primer acercamiento al texto es: sean irreprochables. Iglesia, seamos irreprochables. Recuerda, no es un estado de perfección, es un estado de temor reverente a la santidad de Dios. Líderes saludables, iglesias saludables, familias saludables, cabezas de hogar saludables, familias sanas, familias saludables. Este es el llamado de Pablo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?